Hola, ¿qué tal amigos de El Comercio? Mi nombre es Víctor Reyes, periodista de la sección política El Diario, y el día de hoy estamos en una transmisión especial para conversar sobre el caso judicial que está marcando la semana, sobre todo a partir de lo ocurrido el último lunes. Hablamos de el caso Cócteles, el caso de Keiko Fujimori, cuyo juicio ha sido anulado, es decir, ha vuelto a foja cero. Por lo menos lo que se había avanzado en este juicio desde el año pasado ha quedado anulado y el caso ha retrocedido a una etapa previa. Eso es un tema que hemos abordado esta semana en la versión digital e impresa del Diario del Comercio y que el día de hoy vamos a profundizar. Para ello estamos conectados con el abogado penalista Andy Carrión. Él es socio fundador del Estudio Carrión, es doctor en Derecho, abogado por la Universidad Nacional de San Marcos y también es docente universitario. Es un abogado que conoce bastante el derecho penal y que también es un litigante en nuestro sistema de justicia. Así que con él vamos a conversar para entender sobre todo qué es lo que ha pasado con el caso y qué es lo que va a pasar ahora, es decir, lo que ha ocurrido hasta esta semana, hasta que se anuló el juicio, y lo que podemos esperar que va a pasar en las próximas semanas, los próximos meses e incluso los próximos años. Con este caso Cóctel es uno de los más mediáticos y más comentados y polarizantes, podría decirse, que tiene el sistema judicial peruano, ligado además a la política. Doctor, ¿cuál ha sido el motivo de la anulación? Lo que hemos podido ver y nos ha comentado es que han sido el tribunal, el juzgado, digamos, en la línea con lo que había dicho el TC, el Tribunal Constitucional, hace unas semanas, ha detectado que efectivamente hay algunos errores de forma, digamos, en la acusación que hacen imposible que se hubiera seguido con el juicio. Bueno, debemos de señalar al respecto, Víctor, de que el Tribunal Constitucional ha emitido dos decisiones que han debilitado definitivamente el caso así denominado Cóctel, ¿no? El primero de ellos, que favoreció al señor Eguardia, un abogado conocido que defendió en su oportunidad el partido Fuerza Popular, y en el tribunal señaló de que se habrían cometido irregularidades porque se le investigaba delito de obstrucción a la justicia y quien lo investigaba era precisamente Garay por ese delito, con lo cual no se garantizaba la imparcialidad. Pero a raíz de esta decisión que emitió el Tribunal Constitucional, lo que hizo este tribunal ya del juzgamiento no solamente fue excluir a Arsenio Ore, que era el principal beneficiado de esta decisión del Tribunal Constitucional, sino replicarlo también en aquellos que en igualdad de circunstancias, es decir, todos aquellos que venían siendo investigados por el delito de obstrucción a la justicia. Ese fue, digamos, un primer golpe al caso. Que debilitó mucho el caso porque los jueces no tuvieron más opción que excluir algunos dentro de este proceso y también excluir hechos que se estaban investigando y que ya eran motivo del enjuiciamiento. Y luego tenemos una segunda y definitiva decisión por parte del Tribunal Constitucional que favoreció esta vez a José Klimper, pero ya con unas afirmaciones de irregularidades y de estados de indefensión fueron lapidarios para la constitución de este juicio. Es lo que se retro al Constitucional. El Tribunal Constitucional señaló de que se había acusado a José Klimper por hechos de los cuales él no había sido investigado y que sorpresivamente la acusación se habían precisamente incorporado hechos que no necesariamente estaban delimitados en la formalización de la investigación. Y ello ameritó de que precisamente señalen de que el juicio era un juicio irregular porque no se garantizó su derecho de defensa. Sin embargo, en esta ocasión ya el Tribunal Constitucional no se pronunció respecto a solo delitos, habló ya en general de los delitos que venían siendo motivo de este juicio. Por ejemplo, el delito de organización criminal y también el delito de lavado de activos. Ya yo creo que esto sí puso contra la pared a los jueces del tribunal de juzgamiento, porque excluir únicamente a José Felipe implicaría de que las irregularidades admitidas por el Tribunal Constitucional sigan permaneciendo del juicio. Y con ello, dando al tipo de ilegitimidad también en el juzgamiento, ellos decidieron finalmente de que se excluya ya a todos y que más bien se anule el juicio, porque bien algunos de los imputados señalaron de que habían recursos pendientes por resolver por parte del Tribunal Constitucional y si ya el Tribunal Constitucional había tomado una postura respecto a discurrir de las irregularidades de este juicio, era de que también en algún momento iban a emitirse otras nuevas decisiones del Tribunal Constitucional que harían este. Es decir, digamos, el vicio principal que detectó el Tribunal Constitucional, y entiendo que el Tribunal del Juicio en sí también ha estado de acuerdo o concurrido con esa decisión,
es que la fiscalía en su investigación describe unos hechos, pero cuando ya luego presenta la acusación son hechos distintos, son hechos diferentes que no concurren y eso hace que el juicio sea inviable. Eso es lo que, digamos, ha resumido Claro, claro. el Constitucional y el Tribunal del Juicio. Sí, sí, con ciertos bemoles. Si bien es cierto, este caso estaba siendo investigado por varios delitos, organización criminal, lavado de activos y otros, estaba siendo investigado por unos determinados hechos, vinculados básicamente al financiamiento ilegal del 2011 y 2016 por parte de libres hacia el Partido Fuerza Popular. Sin embargo, estos hechos que venían siendo investigados no fueron los que directamente formaron parte de la acusación, sino que se implementaron algunos hechos más en la acusación. Pero ¿qué es lo que pasó, Vic? Sucede que la Fiscalía formula su acusación, pero en el trámite del control de esta acusación por parte de Víctor Zúñiga, este entendió que en dos oportunidades se corrige esa acusación. Y es evidente que ante tantas oportunidades de corrección, el fiscal ha ido implementando algunos hechos que no fueron motivo de investigación. Por tanto, dejaron en indefensión a estas personas porque vieron siendo acusados por unos hechos que no habían tenido la oportunidad de defenderse durante la etapa preparatoria. Y ese es el motivo principal, Víctor, por el cual el Tribunal Constitucional toma la decisión respecto a José Clemente. Ahora, el juzgado, pues esta vez dice, también entiendo, doctor, que si ya están separando, si ya van a separar a José Klimper y si ya se han advertido estas irregularidades, no es que el juicio pueda seguir para alguno de los acusados y no para otros. Es decir, no han querido quebrar lo que podría decirse la unidad o que el juicio vaya juntos, sino que han tenido que al final sacar a las casi más de 30 personas que estaban en ese juicio, ¿no? Y porque uno de los motivos fundamentales también es la imputación por el delito de organización criminal, Víctor, que hay que tomar en cuenta. Porque si la Fiscalía postula una organización estructurada, sofisticada, con roles determinados, mal haría ellos en seguir cierta pactitud, o sea, acusaba a José Klimper de ser uno de los directivos o dirigentes de esta organización criminal y luego dejarlo él de lado y seguir con parte de la organización criminal, porque todos pertenecen también a esta gran organización. Entonces, también esa fue la reflexión que desplegó el tribunal y señaló simplemente de que ya era inviable seguir con algunos y con otros que pertenecían a esta organización. Ahora, doctor, lo anterior que decía me da pie para pasar a la siguiente parte de lo que queremos conversar, entender las responsabilidades o qué falló en todo caso para que el juicio, en vez de llegar como esperábamos todos a una sentencia, sea de condena o de absolución, se haya terminado retrocediendo, ¿no? Y por esto quería hacer primero una pequeña aclaración para que lo entiendan también quienes nos están viendo. No es que un fiscal acusa y la acusación directamente va a juicio o directamente empieza el juicio, sino que hay una etapa intermedia que se llama el control de acusación, que seguramente es un término que en los últimos años hemos venido usando más a nivel de prensa, pero igual todavía es bueno explicárselo a los televidentes, a la ciudadanía, a quienes nos siguen. Es que es una etapa en la que un juez de garantías, tiene que revisar que la acusación, digamos, cumpla todos los requisitos, que esté bien redactada, que no hayan errores ni de forma ni de fondo, y que haya por lo menos un mínimo de evidencias que sean necesarias para ir al juicio. En este caso entiendo, doctor, y es algo que ha hecho énfasis también los abogados con los que hemos hablado, usted, otros colegas suyos y el mismo tribunal, es que el control de acusación, que debió evitar que una acusación fiscal con ciertos defectos llegue a un juicio, no cumplió ese rol. Es decir, el control de acusación falló, no fue el filtro que debió haber sido para que la acusación fiscal llegue corregida, como dicen los abogados, saneada al juicio oral, ¿no? Bueno, fue un error flagrante que ha cometido el juez de control, en este caso el juez Víctor Zúñiga Gordal, no solamente porque no obligó a la fiscalía a que precise la imputación por cada uno de los imputados, sino además porque esta devolución en 22 oportunidades al fiscal ameritó prácticamente de que trabajen en pared, de que pues en lugar de controlar objetivamente esta acusación, coadyuve a que perfeccione la acusación la fiscalía y quien tuvo las pruebas más duras para graficar esto fue la misma presidenta del Tribunal Constitucional, ¿no? Pacheco, cuando le consultaron acerca de esta decisión respecto a José Klimper, señaló de que el fiscal pues no podía trabajar en pared con el fiscal y ayudarlo en dos ocasiones a que perfeccione su acusación, sino simplemente actuando como una persona objetiva, parcial
que pueden marcar si realmente el caso amerita ir a juicio y que obliga a la Fiscalía a que precise la imputación por cada uno de ellos. Y esta discusión también en su oportunidad la hemos tenido, Víctor, porque cuando se excluyó, por ejemplo, a Arsenio Oré y ahora se excluye únicamente a José Klimper, cuando los hechos no están precisados respecto a cada una de las personas, lo que tuvo que haber hecho el tribunal es una cirugía jurídica de ver investigar qué hechos van a ir a juicio, qué hechos no, porque todos estaban relacionados, incluidas las pruebas diseminadas en general para todos, si no había habido adecuada individualización. Porque si de verdad se hubiera realizado ese trabajo, Víctor, no habría habido inconveniente en extraer a José Klimper del juicio, o en su caso Arsenio Oreg, porque se extraerían esos casos completos con esas pruebas completas, pero ya ese trabajo habría sido posible en este. Ahora, ese trabajo de individualización, digamos, de corrección, o más que corrección, digamos, de precisión de la acusación, debió hacerse justamente en esta etapa llamada control de acusación. Que digamos, a veces uno o la sociedad en general no sigue mucho esa etapa porque es un poco compleja, es un poco técnica, pero es, digamos, donde se tiene que corregir todo eso para que más adelante el juicio pueda avanzar rápido y que no ocurran estas cosas como que se terminen anulando o se caigan. Para decir en otros términos, lo que tiene que hacer el juez es calificar si la acusación ha sido postulada de acuerdo a los requisitos propios para que ésta pueda pasar a juicio, ¿verdad? Por ejemplo, una precisión adecuada de la imputación, que las pruebas estén correctamente individualizadas y que exista una alta probabilidad de que el caso culmine con una sentencia condenatoria. Estos son los requisitos que se deben evaluar. Sin embargo, este adecuado control no lo ha realizado el juez de control de acusación y eso implicó ahora retrocedamos años del proceso que ya se había instaurado con todo el uso de los ingentes recursos que el Estado tiene que desembolsar para llevar adelante este tipo de megajuicios. Ahora, esto ha sido más por un tema para entenderlo así, ¿no? Más por un tema de forma, es decir, de cómo se elaboró la acusación, más que por el fondo, porque los jueces no se han pronunciado finalmente, no se han llegado a pronunciar sobre si lo que se discutía antes, no si los aportes eran realmente delitos, si fue lavado o no, sino que se ha quedado en una etapa previa, ¿no? Se ha caído por un tema más no sé si decir formalidad, porque de repente eso suena un poco superficial, pero por un tema de forma y de requisitos que debieron cumplirse y no se cumplieron para que un caso avance. Pero claro, es importante señalar de que el tribunal no se ha pronunciado por la inocencia o culpabilidad de las personas que estaban siendo imputadas. Lo único que ha hecho el tribunal es voy a anular el juicio, retrotraemos a la etapa de control de acusación y será ya el juez, el nuevo juez de control de acusación, quien realice este filtro de manera adecuada. Y eso es lo único que ha hecho este tribunal. Es por eso que, al menos en el ámbito del procedimiento en sí, al no haber digamos, un pronunciamiento expreso por parte de este tribunal, implica que también se deba de presumir la inocencia de las personas, con lo cual no ha existido hasta el día de hoy una decisión final que los declare culpables. Ahora, hablabas hace un rato sobre la responsabilidad que tiene el juez de control de acusación, el juez Víctor Zúñiga. Y usted comentaba también que hay responsabilidades de parte de la Fiscalía, del mismo equipo especial, por formular una acusación con estos efectos. Hay muchas irregularidades que se han dado durante toda la investigación. Una de ellas, advertida incluso por el Tribunal Constitucional, es una acusación inusitada. Recordemos todos de que la acusación fue formulada semanas antes de la elección eh, que pasó la última elección de nuestro país, a pesar de que incluso había actos de investigación pendientes. Es decir, de un momento a otro, él decidió de que el caso se cerraba y que tenía que ya acusarse. Y esa fue una de las irregularidades también advertidas. ¿Cuál era la celeridad de que se la acuse sin haber perfeccionado o individualizado bien las imputaciones respecto a cada uno de los imputados? Luego, en el hecho de forzar una supuesta organización criminal que de alguna manera no había sido identificada respecto a los roles que jugaban dentro de ella. Aquí estaba Briceño, estaba Jaime Yoshiyama, entre otros, que no necesariamente se entendía como un solo financiamiento, un solo pago que hacía y aparte hay una gran organización criminal, ¿no? Cuando los presupuestos para una organización criminal, por ejemplo, permanencia, distribución de roles, etcétera. Y luego, también el ámbito más polémico, todavía no se ha solucionado, no se ha decidido sobre todo este tipo de casos vinculados a que es resolver
es que un financiamiento por parte de una empresa que uno puede pensar sea ilícito constituye el delito de lavado de activos. Ese es el punto medular de este caso, pero que lamentablemente ahora por esta unidad ya no se va a poder resolver. Yo creo que más adelante, más en el caso de Ollantumala, que más bien ese sí va a dar un derrotero de si en este tipo de financiamientos puede imputar el delito de lavado. Ahora, doctor, tengo entendido que el abogado Humberto Abanto, uno de las defensas, la defensa del acusado Jaime Yoshiyama, ha adelantado que él va a presentar un recurso de queja ante el fiscal José Domingo, contra el fiscal José Domingo Pérez y contra el juez Víctor Zúñiga, el juez del control de acusación, ante la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Que justamente acaba de cambiar de composición. Eh, la abogada de Keiko Fujimori ha pedido que el fiscal sea parte del caso. Aún no sé, no tengo claro si el juez Zúñiga va a seguir viendo este nuevo control de la posesión más adelante. Eh, ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Usted ve futuro algún tipo de queja o alguna investigación administrativa y disciplinaria sobre el fiscal y el juez? Me parece que uno de los jueces de la sentencia, perdón, que uno de los jueces que anuló el juicio, el juez Bengoa, en su voto singular, él se pronuncia a favor de enviar lo que ha ocurrido o notificar las irregularidades que ellos han detectado a la autoridad de control del Poder Judicial y de la Fiscalía para que actúen según sus atribuciones. Es decir, ¿qué es lo que puede pasar por esa ruta en caso en referencia a estas supuestas irregularidades que habrían habido en el trámite de la acusación? Bueno, siempre es posible para un justiciable, para un usuario judicial o a un investigado recurrir a instancias administrativas, ya sea por ejemplo la Autoridad Nacional de Control o la propia Junta Nacional de Justicia, para promover una sanción en contra del funcionario público. En esta ocasión lo ha hecho el mismo tribunal, como usted ha señalado. Si bien es cierto, es un voto individual, ya vemos cómo no solamente este tribunal, sino asimismo el Tribunal Constitucional han advertido graves irregularidades en la tramitación de este expediente. Ello naturalmente puede ameritar, Víctor, de que el caso de José Domingo Pérez también es de muy irregular y hubiera adecuado, por tanto, se habría anulado sean pasibles de una investigación por la Autoridad Nacional de Control, porque la Autoridad Nacional de Control puede incluso de mutuo propio asumir una investigación administrativa. En ocasiones de un reportaje televisivo, de prensa, y abren indagaciones administrativas en contra de ciertos funcionarios, sean fiscales o jueces. Y en este caso, aún así, digamos, el auto minoritario, este tribunal no se acoge y no se envíen copias a la Autoridad Nacional de Control, ellos pueden también abrir indagaciones permita da los hechos en efecto, tanto José Domingo Pérez como Víctor Zúñiga han todo de manera regular. Y si es que ellos se encuentran que en efecto ha habido una actuación irregular, pues propondrían su destitución, que es la más grave de las acciones, a la Junta Nacional de Justicia para que ellos finalmente se pronuncien al respecto. Ahora, pero puede estar sancionable un fiscal o un juez por este tipo de, digamos, de hechos, porque, claro, uno entiende más ese tipo de actitudes de investigaciones disciplinarias cuando se vinculan a posibles actos de, no sé, no investigar un caso que deben investigar o no cumplir una función. Pero en este caso, los defectos en la acusación fiscal y un defectuoso control de acusación pueden ser pasibles de una sanción. Pueden ser pasibles, Víctor, si por ejemplo la Fiscalía no garantiza la imparcialidad en la investigación. Puede ser pasible de sanción, Víctor, cuando un juez no es objetivo. Esas cuestiones que pueden ser altamente valorativas, dependiendo del caso en el que uno se encuentre, son pasibles siempre de una sanción administrativa, no de una sanción penal. Naturalmente, ahí estaríamos hablando de cuestiones totalmente distintas. Pero incluso en la Junta Nacional de Justicia se establecía este famosísimo código de Banco, que es un código casi religioso, Víctor, que dice no solamente tienes que parecer un funcionario público, sino serlo, no solamente tienes que parecer justo, sino serlo. Entonces, estos criterios que tienen un contenido altamente ético dentro de la función pública pueden también encarnar en la falta de objetividad y en la falta de imparcialidad. Y eso dependerá de cómo lo enfoca también la Autoridad Nacional de Control, porque podría, digamos, un tema que merite, como señalas, simplemente llevar mal un caso. Pero el problema es que no solamente se reconduce a eso, digamos, una eventual diligencia llevada al caso, sino de las esos momentos y formas en las que fueron advertidos de estas irregularidades. Recordemos desde el primer momento que se estaba llevando adelante el control de acusación, todos los abogados advirtieron al juez que los hechos que estaban siendo consignados en la acusación no es
estuvieron nunca consignados en la formalización de investigación. Entonces, yo creo que evidencias van a haber suficiente para que la Autoridad Nacional de Control tome conocimiento al respecto, pero sí, aún ellos tendrían que recabar más evidencias para señalar si se merita, por ejemplo, solo una suspensión, una multa, quizás la destitución. Ahora, doctor, para ir ya, digamos, a la parte final, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Claro, uno de los temas que nos comentaba usted hace un momento es que esto no significa ni una declaración de inocencia ni de culpabilidad, sino que el juicio o el caso retrocede y, claro, los hechos por los que la Fiscalía estaba acusando, es decir, los aportes no declarados de los empresarios nacionales, que ha sido admitido incluso por Keiko Fujimori y por las despensas de los acusados, ellos han admitido la simulación de aportes o la recepción de dinero de empresarios peruanos. En el caso de Odebrecht, la Fiscalía la acusa de recibir, ellos sí lo niegan haber recibido el dinero de Odebrecht, pero digamos, la tesis fiscal está ahí. Y todos esos hechos por ahora pues están quedando en el aire, o sea, no están en juicio, han retrocedido, pero siguen existiendo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Vamos a poder ver en el futuro que esto llega a un nuevo juicio? ¿Se tiene que cambiar al juez del control de acusación? ¿Qué es lo que hay ahora para...? Y también cómo queda el caso, ¿no? O sea, ya esto definitivamente lo golpea, pero ¿qué tanto es el golpe que va a recibir los hechos en sí, ¿no? Dos cuestiones. Primero, el caso queda absolutamente debilitado, porque el hecho de que se anule un juicio y las decisiones previas del Tribunal Constitucional la han debilitado definitivamente. La pregunta sería, ¿hasta dónde la han debilitado y cuál sería la consecuencia? Pues bien, si este caso va a ser motivo de una nueva presentación de la misma acusación, o sea, el fiscal ya no puede cambiar la acusación que presentó va a tener que ser notificada nuevamente a las partes para que la absuelvan y luego instaurarse audiencias de control de acusaciones. Pero, ¿qué sucede si el fiscal ya no puede cambiar los hechos, ya no puede incorporar nuevos hechos como lo ha señalado el Tribunal Constitucional y ahora este tribunal? Entonces, quizás el caso no quede tan fortalecido como pretendió hacerlo el fiscal a cargo, porque si él incorporó nuevos hechos es porque advirtió de que tal como estaba la acusación primigenia, no tenía futuro para emitirse eventualmente una sentencia condenatoria. Entonces, desde ese punto ya, Víctor, el caso va a quedar absolutamente debilitado porque el nuevo juez que asuma el control de acusación, porque sería contradictorio que sí, siendo Víctor Zúñiga, porque él sentó una posición al respecto que ha sido judicialmente reconocida como errónea, pues el nuevo juez no va a permitir devolverle 22 veces de la acusación al Ministerio Público. Lo que va a tener que hacer este nuevo juez en base a los precedentes es realizar un debido control de acusación. Y ante ello es poco probable de que tenga éxito respecto a todos, respecto a un núcleo de organización criminal, pueda que esto no sea un juicio oral, pero sí va a tener que realizarse un control de acusación minucioso. Claro, y en este nuevo control de acusación también pueden que algunos de los hechos acaben archivándose, que de repente algunos de los acusados, no creo los principales, pero algunos de ellos puedan eventualmente ser excluidos, algunos hechos, algunas pruebas incluso pueden ser excluidas. Mira, para explicar un claro ejemplo, el caso de Briceño, ¿no? Ha habido una decisión por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema en la que han amparado de que aquí no se ha valorado, por ejemplo, de que el delito de fraude en la administración de personas jurídicas que se investigaba no haya sido valorado al momento de que el juez tomó la decisión de que este caso pase a juicio oral. Y ahí, por ejemplo, vemos de que indirectamente lo que ha dicho la Sala Constitucional es de que el caso de Briceño no debe pasar a un juicio oral, porque el juez no valoró este archivo en el cual la propia Fiscalía dijo que no había delito previo. Y así van a presentarse en los demás casos, porque pues va a tener que valorar de manera individualizada cada uno de ellos. Van a haber de seguro casos en los cuales han habido solo un aporte o dos aportes de campaña que han sido bancarizados y que puedan ser excluidos o sus casos archivados. Así es que es poco probable de que los mismos 34 que ahora han sido devueltos a la etapa previa sigan el juicio en los próximos años, porque hablando de tiempos también, Víctor, esto va a tomar muchísimo hasta que llegue un nuevo juicio. Claro, porque no es que el control de acusación también solo vea temas de forma, sino que también aborda en un cierto momento si hay determinada evidencia para que realmente merezca ir a juicio, ¿no? Y eso es precisamente lo que no hizo el juez de control de acusación, ¿no? Porque han ido a juicio todos que fueron acusados. Y eso naturalmente va a cambiar la situación ahora que por los parámetros del Tribunal Constitucional y de la Sala Constitucional de la Corte Suprema se realiza un nuevo control de acusación. Uh-huh. Doctor, un par de preguntas que me quedaron un poco en el aire para cerrar. Me parece que el doctor César Azabache y también algunos otros penalistas han indicado a partir de esta decisión que
Ahora, con este retorno al control de la acusación, la fiscalía debería repensar su estrategia. De repente, separar el caso, acusar a la denominada cúpula primero, a los falsos aportantes de repente en otra carpeta fiscal. Es una oportunidad esta también para que la fiscalía apunte, de repente, digamos, reduzca un poco el alcance del caso para que si hay un nuevo juicio, este juicio pueda llegar más rápido y se pueda llegar a una sentencia de forma más célere. Mira, habían 5.000 pruebas documentales, 2.000 testigos, toda la acusación que se estaba llevando adelante. Y ahora lo que tiene que hacer la fiscalía, tal como tú lo señalas, y en esto sí coincido con los demás colegas, es redireccionar el caso. Y de verdad, avanzar en contra de aquellas personas que pueda garantizarse una eventual sentencia condenatoria, porque lo que hizo el fiscal José Domingo Pérez fue ampliar excesivamente el número de personas que estaban incluidas dentro de esta acusación. Y eso originó, por ejemplo, de que uno a uno hayan sido excluidos de este caso, ¿verdad? El tema del diseño, el tema de Arsenio, el tema de José Klimper, y que los hechos que tienen que ser en materia de acusación, y eso es lo más importante, Víctor, hayan sido hechos recogidos en la formalización, con lo cual se va a restringir aún más todo lo que ha sido parte de esta acusación, porque el fiscal va a tener, o quizás el mismo que sigue ahora el caso, va a tener que restringir toda la acusación únicamente a la formalización. Y eso también va a limitar, diría yo, el campo de acción de la fiscalía. Claro, podríamos hacer una acusación un poco más, si es que se replantea la estrategia, una acusación más, no quiero decir corta, pero más concisa y que Medular, ¿no? Que realmente vaya contra aquellas personas que existen ingentes pruebas o individualización suficiente de cara a imputar desorganización criminal o quizás el propio delito de lavado de activos, pero no contra todas las personas que hayan tenido un aporte, ¿verdad?, individual a la campaña, que eso es en realidad lo que también ha debilitado este caso. ahí me parece que los de la denominada cúpula son los principales acusados, ¿no? Que son solo 7, 8 personas. Creo que esa mejor estrategia por parte de la Fiscalía para formular una acusación más sólida y luego dejar de lado también el delito de obstrucción a la justicia. Y yo creo que quizás no fuese supuesto que no ha sucedido, hubiera tenido mayor éxito, al menos de que culmine el juicio, ¿no? Pero en este caso vemos de que como al inicio, después de julio, es decir, 6 meses del transcurrido del juicio, ha tenido que anularse. Mm. Doctor, una cuestión más. Yo tengo entendido que la fiscalía durante las etapas previas al juicio y en entrevistas que han dado con anterioridad, porque en estos momentos los fiscales no pueden dar entrevistas por una disposición de la fiscal de la Nación, ellos han defendido o ellos han dicho que no es verdad que se haya retornado más de 20 veces la acusación, que fueron menos devoluciones y que en todo caso fueron para asegurar un debido proceso. ¿Hay un límite que establezca el Código Penal, las normas, a cuántas veces se puede corregir una acusación fiscal? Mira, esta es una muy buena pregunta, Víctor, porque claro, ¿qué implica el criterio de razonabilidad, ¿no? ¿Cuántas veces debe de devolverse la acusación al fiscal para que esta acusación sea corregida? Jurídicamente hablando, Víctor, no existe un número especificado. Simplemente habla de que las deficiencias, por ejemplo, de formas como imprecisión en la imputación, el juez esté en la capacidad de devolver esta acusación para que el fiscal revise las correcciones respectivas. Pero ahí también se tiene que atender a los criterios de objetividad, que ya lo ha señalado el propio Tribunal Constitucional, y razonabilidad de la, ¿no? Debiera, en todo caso, darse solo una única oportunidad al fiscal, porque en rigor es una ayuda, hablando en términos coloquiales. Digamos, el fiscal presenta una acusación que el juez observa que es deficiente, y el juez le dice que ya, perfecciona tu imputación, individualiza mejor los hechos respecto a cada uno de ellos con las pruebas que se están recogiendo para imputarles tales y tales delitos. Pero luego sería convertir a un juez también en una comparsa de actuación fiscal, ¿no? Mira, entre el juez de que vamos a perfeccionar juntos tu acusación, todas las veces pues, las vas a corregir. Y eso es lo que precisamente el Tribunal Constitucional también ha señalado como materia crítica de este caso. Porque entonces entiendo que el Código Penal no pone un límite, pero que, digamos, de ahí de entrar el criterio de razonabilidad del juez. Y objetividad, ¿no? De actuación de un fiscal y también, mejor dicho, la objetividad de un juez, ¿no? Porque no, juez es objetivo, el juez tiene imparcial que debe garantizar que así como la fiscalía acusa, los abogados y los imputados tengan la debida oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Y eso es algo que en este caso no sucede. Y por último, doctor, yo creo que al final el interés de la sociedad, de la gente que sigue todos estos casos, e incluso creo de los propios procesados, es que el proceso finalmente llegue a una resolución, ¿no? Y como sabemos, los procesos penales
la resolución, digamos, está en la sentencia, sea de condena, sea de absolución. Si la fiscalía, digamos, empieza ahora con el nuevo control de acusación, si se hace una acusación ya mucho más o atendiendo a los errores que se han observado, ¿en cuánto tiempo podríamos llegar a un nuevo juicio hacia adelante, ¿no? Igual entiendo que la resolución de la sala de la anulación del juicio está todavía, ha sido apelada, va a ser vista por una segunda instancia, pero en todo caso, ¿para cuándo podríamos ver que el nuevo control de acusación y un nuevo juicio? Mira, yo creo que si es que se retrotrae ya a la etapa anterior, el nuevo control de acusación tendría que tener una duración mucho más corta que la actual que está siendo cuestionada. ¿Por qué? Porque el anterior tomó tanto tiempo por el número de discusiones de esta acusación y de las oportunidades de corrección del propio fiscal. Pero si ya estamos teniendo estos criterios previos de razonabilidad y objetividad de fuerza, puede devolver una sola oportunidad de esta acusación al fiscal, y luego el fiscal tomarse un tiempo razonable para resolver todas estas observaciones y quizás en un mes o dos tener vista ya la acusación final. Sin embargo, el tema de tiempos todavía ahora es incierto porque tiene que sacrificar esta resolución al fiscal, porque en la audiencia pasada el mismo fiscal señaló de que esto se va a apelar, tendría que va a ser así una instancia superior y la instancia superior tendrá que decir que la decisión del tribunal ha sido correctamente tomada o no. Yo estoy en desacuerdo. Aquí habría más bien declaración, no simplemente que este mismo tribunal decida si es efectivamente posible o no. Nadie esta decisión tomado. Pero antes de supuesto, estamos hablando de unos meses, Víctor. Yo no digo julio se puede instalar un nuevo control de acusación. Va a tomar un tiempo. Y doctor, he visto críticas a lo ocurrido a partir de la decisión del TC, ¿no? Porque un aspecto que las personas que siguen la política y siguen lo judicial es lo que dicen, el TC fue puesto, o los miembros del TC fueron puestos por el Congreso, donde el Fujimorismo, la fuerza de Keiko Fujimori, tiene digamos, un peso fuerte. Están atribuyendo esta decisión del TC a una suerte de favor político a Keiko Fujimori. Pero vamos a, digamos, al estrictamente penal. ¿Usted ve en lo que resolvió el TC sobre esas irregularidades en la acusación una decisión objetiva? ¿Se puede decir que solo fue una decisión política o sí habían elementos para que se observen lo que observó el TC, ¿no? Estos vicios en la acusación y en el auto de enjuiciamiento? Yo creo que políticamente hablando siempre van a recurrir ese tipo de cuestionamientos a las autoridades, que todos los miembros de se hayan sido elegidos por este parlamento y que respondan a sus intereses. Pero lo mismo se pudo haber hecho el anterior TC, ¿no? Respecto a los intereses de la anterior constitución congresal, y así mito políticamente a todo el Tribunal Constitucional. Pero en este caso en específico, Torios he aprendido las irregularidades que este Tribunal Constitucional ya se ha ganado en las dos decisiones que hemos comentado, tanto la de Pilar Arcenipe como la de José Klimpet. Y no solo ellos, sino que la Sala Constitucional de la Corte Suprema ayer va a ser ganado, ¿no? En el caso de Briceño, para que se evalúe adecuado este control de acusación. Así es que jurídicamente hablando, yo creo que sí es una decisión correcta que ha tomado el Tribunal Constitucional en esas decisiones y también correcta aunque ha abordado el tribunal en su mayoría. Entiendo, doctor. Bueno, muchas gracias por las respuestas que nos ha dado. Me parece que son muy claras para que la gente, quienes nos ven, puedan entender lo que ha pasado y puedan sacar las conclusiones de lo que va a venir hacia adelante. Y bueno, y todo lo que pase con el desarrollo de este caso, de otros casos que involucran un poco lo político y lo judicial, lo van a poder seguir día a día en la sección política del Comercio, en nuestros informes digitales y en nuestra edición impresa. Muchas gracias al doctor Andy Carrión por su tiempo, doctor. Muchas gracias por atendernos como siempre y será hasta una próxima oportunidad.